Herramientas y materiales. Aquí vemos las herramientas e instrumental mínimo e indispensable para utilizar en trabajos de electrónica general e industrial. A lo largo del curso veremos sus diferentes usos y aplicaciones prácticas. No es imprescindible que en un principio usted adquiera todos estos materiales. Usted los irá anexando a medida que avance con su aprendizaje. Aquí observamos diferentes tipos de destornilladores, cada uno adecuado a la cabeza del tornillo en que se deba trabajar. Aquí tenemos destornilladores de paleta plana. Estos se diferencian entre sí por el ancho y espesor de la paleta. En electrónica se suelen emplear medidas desde 1 milímetro hasta 8 o 9 milímetros, motivo por el cual debemos también contar con este juego de destornilladores de precisión que vemos en este momento. En el lado izquierdo tenemos destornilladores tipo Phillips, muy comunes en la electrónica. También estos vienen en medidas desde diminutas hasta tamaños que pueden oscilar en los 6 milímetros. Aquí vemos diferentes tipos de pinzas. Observamos una pinza que sirve para extraer los integrados o chips de los circuitos de forma cómoda y sin producir daño al componente. A continuación, vemos las clásicas pinzas de punta fina y alicate o pinza de corte. Con estas herramientas de mucho uso en la electrónica, quitamos la aislación de los conductores, doblamos y damos forma a los componentes utilizados, como resistencias, capacitores, transistores y otros más. Como dijimos, todas estas herramientas son indispensables en un momento u otro para tenerlas en nuestra caja de herramientas. Las tres pinzas a la izquierda son las llamadas pinzas de Bruselas, utilizadas con diferentes fines en electrónica. Por ejemplo, una de ellas tiene mango aislado. Este mango aislado sirve para manipular componentes que no deben ser tocados con las manos. Las otras y esta misma tienen usos como, por ejemplo, retirar componentes de soldadura superficial o común. Estas pinzas también sirven para trabajos delicados en los cuales la pinza de punta común, por su tamaño, no puede penetrar para tomar un elemento sin tocar o mover algún otro componente que esté cercano. Aquí observamos una estación típica de soldadura, utilizada en electrónica. Como es sabido, el soldador es una herramienta muy necesaria. Los soldadores se categorizan en diferentes potencias. La potencia se identifica con la unidad watt. Cuanto mayor cantidad de watts tenga un soldador, mayor temperatura y calor nos proporcionará. En este caso tenemos un soldador de 15 watts. Aquí tenemos el estaño, elemento inseparable del soldador. El estaño viene en diferentes medidas, acordes a la potencia en watts del soldador. Le toca el turno ahora a las mallas que se utilizan para desoldar elementos. Estas vienen presentadas en forma de rollos. Por medio de ellas se utiliza un sistema de capilaridad para desoldar. Como habíamos dicho, por el sistema de capilaridad, al colocar la cinta y el soldador sobre el lugar donde se pretende retirar el estaño,
este último será absorbido por la cinta. Tenemos otro instrumento que nos permite desoldar, que es lo que se conoce comúnmente como pera. Nunca debe volver a utilizar un mismo tramo de cinta. Los conectores con clip de forma de cocodrilo son muy prácticos cuando queremos hacer conexiones temporarias, no permanentes, cuando estamos realizando pruebas, diagnóstico, etc. No se utiliza para conexiones permanentes. Aquí tenemos un clásico multímetro o tester analógico. Este instrumento tiene bobina móvil y nos permite realizar mediciones de diferentes parámetros electrónicos. Voltaje de corriente continua, de corriente alterna, intensidad de corriente continua y resistencia de los componentes. En este instrumento que vemos aquí, se nos permite la lectura directa de la ganancia de los transistores bipolares y también posee un medidor de continuidad, que es sonoro. Aquí tenemos un multímetro o tester digital, mucho más moderno que el anterior. ¿Cuál es la ventaja de este aparato con respecto al otro? Mayor fortaleza, nos ofrece mayor precisión, eficiencia y practicidad o facilidad en la medición. Hoy en día no debe faltar un multímetro digital en la valija del técnico electrónico. Cuando nos referimos a la precisión de este instrumento con respecto al análogo, estamos hablando de la precisión de la lectura. Es más fácil leer números que interpretar una aguja y luego sacar el valor de acuerdo a escalas prefijadas. Por eso es mucho más fácil y práctico medir con este instrumento. Este es un osciloscopio, instrumento indispensable para el técnico electrónico. Para efectuar reparaciones se utiliza este aparato, cuyo uso y manejo será explicado en capítulos posteriores. Con este instrumento podemos visualizar información existente en los circuitos, observando las formas de onda que estos producen, cosa que no se puede realizar con el multímetro. Por lo tanto, con este instrumento se reduce ostensiblemente el tiempo invertido en el diagnóstico y reparación de aparatos. El osciloscopio se aplica en el diagnóstico y reparación de aparatos electrónicos. Observe la forma de onda que nos presenta en este sector del circuito. También podemos ver dos señales de distintos puntos simultáneamente. El diagnóstico de aparatos electrónicos, incluidos entre ellos la TV color y el video, lo aprenderá más adelante en el programa. A continuación, vemos muchos de los componentes que usted encontrará a lo largo del programa de electrónica. Entre ellos tenemos resistencias, condensadores, transistores, circuitos integrados, transformadores, displays, diodos emisores de luz o LEDs, reóstatos, plaquetas de Pertinax para realizar circuitos impresos, protoboards para realizar circuitos, interruptores. Aquí tenemos el comúnmente llamado eliminador de pilas. Básicamente en su interior hay un transformador, diodos rectificadores y condensadores, lo cual nos permite alimentar desde la línea que trabaja con corriente alterna y convertirla mediante los elementos citados en corriente continua. Así reemplazamos las pilas. Estos son potenciómetros de eje giratorio. El potenciómetro es una resistencia
que puede variar su valor de acuerdo a nuestras necesidades. Muchas son las aplicaciones que tienen, como por ejemplo, aumentar o disminuir el volumen de audio de un receptor, aumentar o disminuir el brillo o iluminación de la pantalla de un televisor, aumentar o disminuir la intensidad de color de una TV. Aquí tenemos los componentes llamados diodos. Los hay de silicio y de germanio, rectificadores de corriente eléctrica y de señales, o estabilizadores como los ionos Zener. Aquí tenemos condensadores electrolíticos, que son dispositivos que nos dan la posibilidad de integrar alta capacidad en pequeños volúmenes, con la limitante que tienen que ser conectados según la polaridad. Tienen extremo positivo y extremo negativo. Hay una relación directa entre el tamaño y la capacidad del condensador y o el voltaje. A mayor tamaño del condensador, mayor capacidad y o mayor voltaje. Aquí tenemos diferentes tipos de condensadores, de papel, de cerámica, de poliéster, que reflejan diferentes formatos por el tipo de material del cual son hechos. Cada uno tiene su particularidad con respecto al voltaje que soporta. Los transistores y circuitos integrados son el corazón de los circuitos electrónicos modernos. Vienen encapsulados en diferentes formatos. En pantalla, a la derecha inferior, vemos un encapsulado de 8 pines u 8 patas, 4 de cada lado. Inmediatamente en la parte superior de estos, vemos integrados, encapsulados, con 16 pines o patas, 8 por lado. A la izquierda, vemos transistores, los superiores de baja potencia y los inferiores de potencia más elevada. Aquí tenemos diodos emisores de luz, los cuales reemplazan a los foquitos utilizados como dispositivos de iluminación en la electrónica. En primer plano tenemos los Light Emitting Diodes, o sea, diodos emisores de luz. Tenemos de color ámbar, verde y roja. Son dispositivos que al serles aplicados voltaje se iluminan. En segundo plano, más atrás, tenemos displays. Estos displays tienen segmentos con diodos emisores de luz, los cuales se iluminan para representar números. Los vemos comúnmente en calculadoras y en los televisores indicándonos el canal que está sintonizado. En imagen tenemos potenciómetros. La función de estos es similar a lo que hemos visto anteriormente, pero se identifican con claridad por su reducido tamaño, adaptado a su emplazamiento sobre circuitos impresos. Estas son pequeñas llaves de 2 vías de 2 posiciones, utilizadas en circuitos electrónicos para habilitar o deshabilitar determinadas conexiones. Los elementos que aparecen aquí son resistores o resistencias. Su distinto formato responde a requerimientos de potencia o disposición de potencia distintas. Los más pequeños disipan menores potencia y el más grande, que aparece en primer plano, es un resistor de alta potencia, disipa una gran cantidad de calor. Estos resistores habitualmente vienen identificado su valor por un código de franjas de colores que luego estudiaremos. El resistor en